Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, su rincón favorito para chismear sobre las parejas más icónicas de la televisión turca. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona y que ha generado controversia durante años. Prepárense porque vamos a hablar de Serine Sarıkaya y Atay Ulusoy, una pareja que incendió la pantalla y los corazones de millones, pero que según algunos, su relación fue el peor error de sus vidas. Sí, así como lo oyen. Antes de que empecemos con todo este drama, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ya saben que aquí les traigo todo el chismecito fresco y jugoso de sus celebridades turcas favoritas. Ahora sí, pónganse cómodos, agárrense fuerte y preparen sus palomitas, porque este vídeo va a estar candente. Serine y Atay. Nombres que suenan a romance, a pasión, a química innegable. Los dos jóvenes guapos, talentosos y con un futuro prometedor. Se conocieron en el set de Medcezir, la adaptación turca de la exitosa serie americana DOC. Desde el primer momento, la chispa saltó a la vista. Sus personajes Mira y Yaman vivían un amor tormentoso, lleno de obstáculos y altibajos, pero un amor que traspasaba la pantalla. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. ¿Estarían juntos también en la vida real? La verdad es que nunca confirmaron oficialmente una relación. Siempre fueron muy discretos con su vida privada, pero las miradas cómplices, las fotos robadas, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que sí, que entre Serine y Atay había algo más que una simple amistad y compañerismo. Los fans obviamente estaban enloquecidos. Los bautizaron como Serkay, y se convirtieron en la pareja del momento. Todos querían saber más sobre ellos, seguían cada uno de sus movimientos, analizaban cada una de sus publicaciones en redes sociales con lupa. Era una verdadera obsesión, una locura colectiva. Cada me gusta, cada comentario, cada foto con un ángulo sospechoso era diseccionado hasta la médula. Pero aquí es donde empieza la controversia, el meollo del asunto, el chisme que nos tiene aquí reunidos. Algunos creen que esta relación, real o no, fue un error para ambos. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones que se han esgrimido a lo largo de los años, razones que vamos a desmenuzar aquí, con pelos y señales, para que ustedes, mi público hermoso, saquen sus propias conclusiones. Para empezar, la presión mediática fue brutal, un tsunami de atención. Estaban constantemente bajo el escrutinio público. Cada salida, cada comentario, cada rumor era analizado al milímetro, como si fueran espías en plena Guerra Fría. Esto obviamente afectó su vida personal y profesional. Ya no podían hacer nada sin que los paparazzi los persiguieran literalmente. Se escondían en los arbustos, se disfrazaban de repartidores de pizza, lo que fuera para capturar la foto del millón. Y por supuesto los medios inventaban historias sobre ellos, historias más rebuscadas que un culebrón venezolano. Se dice que esta presión fue uno de los factores que contribuyó a que la relación, si es que existió, terminara. Imagínense la tensión, la ansiedad, la imposibilidad de vivir una vida normal. Es como vivir en un gran hermano perpetuo. Otro argumento que se ha utilizado, y aquí entramos en terreno pantanoso, es que esta relación eclipsó su talento individual. Se les conocía más por ser Serine y Atay, la pareja de Medcezir, que por sus propios logros como actores. Sus trabajos individuales pasaban a un segundo plano, y todo giraba en torno a su relación. Era como si estuvieran pegados con velcro. Esto obviamente no es beneficioso para ninguna carrera, ya que te encasilla, te limita y te impide crecer como profesional. Los directores, los productores, la industria en general empezaba a verlos como un paquete, como un 2x1, y no como individuos con su propio talento y potencial. Es la maldición de las parejas famosas. Además, hay que tener en cuenta que eran muy jóvenes cuando se conocieron. Serine tenía alrededor de 22 años y Atay 24. Prácticamente unos bebés. Estaban en una etapa de sus vidas en la que estaban construyendo su carrera, descubriendo quiénes eran, experimentando, cometiendo errores y aprendiendo de ellos. Una relación tan intensa y pública, según algunos, pudo haberles impedido explorar otras oportunidades, conocer a otras personas, vivir experiencias importantes que los ayudaran a crecer como individuos y como artistas. Imaginen la presión de tener que sentar cabeza a esa edad, cuando lo que realmente quieres es salir a comerte el mundo. Y luego está el tema de las expectativas de los fans.
Ay, los fans. Esos seres maravillosos y apasionados que pueden convertirte en un ídolo, o en una víctima. Los fans de Serkai se crearon una imagen idealizada de su relación, una fantasía romántica digna de un cuento de hadas. Una imagen que probablemente no se correspondía con la realidad. Esto generó una presión adicional sobre la pareja, ya que sentían que tenían que cumplir con las expectativas de sus seguidores. Cualquier cosa que hicieran que no encajara con esta imagen era criticada y juzgada. Si no se tomaban de la mano en público, era porque ya no se querían. Si no se dedicaban mensajes melosos en redes sociales, era porque estaban al borde del divorcio. Una locura. Pero, ¿y si no era amor verdadero? Algunos malpensados susurraban que la relación era puro marketing, una estrategia para impulsar la popularidad de la serie y de ambos actores. Una movida publicitaria maestra. Si esto fuera cierto, sería una jugada muy arriesgada, ya que las relaciones falsas suelen acabar explotando en la cara y dejando secuelas difíciles de borrar. Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo esto son especulaciones, teorías conspirativas, chismes de peluquería. Nadie sabe realmente lo que pasó entre Serine y Aatai, aparte de ellos mismos. Es posible que su relación fuera maravillosa, un cuento de hadas hecho realidad, y que les aportara mucho a ambos, amor, apoyo, crecimiento personal. También es posible que fuera un error, una tormenta pasajera, como algunos creen. Lo cierto es que su historia sigue generando debate y controversia, y aquí en este canal nos encanta el drama. Pero, ¿qué ha pasado con ellos después de Medcezir? ¿Lograron superar el huracán Serkai y reconstruir sus vidas? La respuesta es un rotundo sí. Ambos han seguido con sus carreras y han logrado un gran éxito. Serine se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series como Fi, Samaran y la más reciente Kimler Geldi Kimler Hekti, que está arrasando. También ha incursionado en el mundo del modelaje y ha trabajado con importantes marcas, convirtiéndose en un icono de estilo. Aatai, por su parte, también ha triunfado tanto en la televisión como en el cine. Ha protagonizado series como Yerde Hakan, Muaf en Netflix y Terzi, también en Netflix, donde ha demostrado su versatilidad como actor. Se ha consolidado como uno de los actores más versátiles y talentosos de Turquía, un verdadero camaleón. Ambos han demostrado que pueden triunfar por separado y que no necesitan estar juntos para brillar. Han sabido reinventarse, madurar y seguir creciendo como profesionales. Y aunque su historia siempre estará ligada a Medcezir y a la pareja de Serkai, han logrado construir una identidad propia y demostrar su valía individual. Un aplauso para ellos. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, la pregunta del millón, la que nos quita el sueño, ¿fue su relación el peor error de sus vidas? Es una pregunta difícil de responder, una pregunta que solo ellos pueden responder con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que su historia ha dejado una huella imborrable en la televisión turca y en el corazón de sus fans. Han marcado una época. Su química en pantalla era innegable, una explosión de pasión que encandiló a millones. Y su relación, real o no, generó una gran expectación, un torbellino de emociones. Quizás la presión mediática y las expectativas de los fans fueron demasiado para ellos, una carga demasiado pesada para llevar. Quizás eran demasiado jóvenes para una relación tan intensa y pública, un fuego que se extinguió demasiado pronto. Quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos, dos caminos que se cruzaron momentáneamente y luego se separaron. Sea cual sea la razón, lo importante es que ambos han logrado superar los obstáculos, aprender de sus errores y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado que son talentosos, trabajadores y que tienen mucho que ofrecer al mundo del entretenimiento. Y aunque su historia siempre estará rodeada de misterio y controversia, lo cierto es que Serine Isarkaya y Aatai Ulusoy seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, dos leyendas. Y bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este chismecito jugoso, de esta autopsia sentimental sobre Serine y Aatai. Hemos analizado su historia, los rumores, las controversias y el impacto que tuvieron en la televisión turca. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo, o al menos que se hayan entretenido un rato. Recuerden que todo esto son especulaciones, teorías, chismes, y que la verdad solo la conocen ellos dos. Pero lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y han logrado un gran éxito, y eso es lo que importa. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final.
Significa mucho para mí que me acompañen en este viaje por el mundo del chisme turco. Ustedes son mi motor. Ahora quiero saber su opinión, la opinión que realmente me importa. ¿Creen que la relación entre Serine y Atay fue un error para ambos? ¿O creen que les aportó algo positivo, una experiencia valiosa que los ayudó a crecer? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Sus opiniones son mi inspiración. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí les traigo todo el chismecito fresco y jugoso de sus celebridades turcas favoritas. Así que no se lo pierdan. Activen la campanita. Muchísimas gracias por su apoyo, los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besitos. Mua. Y que el chisme los acompañe.